Vamos a comenzar. Hebreos 4, verso 1. Tienen sus Biblias ahí, por favor, no se me desorganicen. Versículo 1. Temamos pues. Vamos a ir un momentico a Hebreos 3 y vamos a los últimos dos versículos para que entendamos, porque esto es como que la continuación de lo que hablamos la semana pasada, del reposo, ¿ok? De todo lo que Moisés había hecho a través de la salida de Egipto, del pueblo de Israel, a la tierra de Canaán. Entonces ellos hablaban de que ese era el reposo. ¿Qué dice el verso 18 y 19 del capítulo 3 de Hebreos? Que no estamos ahí, vamos al 4, pero vamos a ver qué dice eso. A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Está hablando entonces de que el pueblo de Israel, que no tuvo fe, que se quejaron en todo el camino, no tuvo fe, no entró en ese reposo que simbolizaba o que era la tierra prometida, ¿sí? Ahora vamos al Hebreos 4, verso 1. Temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. El reposo ahora para nosotros es Jesucristo e incluye la paz y la seguridad de nuestra salvación. Ahora, no haberlo alcanzado, ¿qué significa? Ten cuidado que alguno de ustedes, ya estamos en esta época, en la época de Hebreos, el autor le está diciendo a los hebreos, ya pasó el Antiguo Testamento, y les está diciendo, hey, ustedes mismos tengan cuidado de confiar en ese reposo más que confiar en el reposo que da Jesucristo. Porque acuérdate que este libro nos va a mostrar que Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Moisés, y Jesús, o el reposo que Jesús nos da, es superior al reposo que dio Moisés también. Entonces ten cuidado, mira, no vaya a ser que no lo hayas alcanzado. Tenemos que tener un temor reverente a saber si nosotros alcanzamos ese reposo a través únicamente de Jesucristo y su sacrificio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Examinar nuestra condición espiritual. De hecho, todo lo que leemos en la Escritura nos tiene que hacer llegar a una conclusión de cómo está nuestra vida espiritual. Aún aquí conectados, ¿para qué yo estoy aquí? ¿Cómo estoy viviendo mi vida espiritual? 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, yo tengo que estarme chequeando siempre cómo está mi vida espiritual. Además, tenemos que animarnos unos a otros en la fe y en el compromiso. Vamos al verso 2, porque te dije que voy a estar un poquito rápido al comienzo para enfocarnos un poco más a los últimos versículos 2 de Hebreos 4. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Escucha bien. El autor le está diciendo a los hebreos, a los judíos, mira, así como ese pueblo que no entró en el reposo, que Dios juró en su ira que no entrarían por la falta de credibilidad o por la incredulidad, yo les estoy diciendo a ustedes, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas para ellos, como ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que oyeron. O sea, no hago nada, o no hago todo, o no hago lo necesario, si yo solamente escucho, pero no creo. No, es que yo me sé la Biblia entera, pero no la creo. Por eso lo que dice la Biblia, lo creo. Una cosa es estudiar aquí la Biblia y decir, me la sé toda, pero no la creo. ¿Qué sentido tiene eso? Ellos le están diciendo, ellos no entraron al reposo porque escucharon la palabra, pero esa palabra no vino acompañada de fe a los que la oyeron. Hay gente que dice, no, yo soy bautizado, yo tengo 1000 años en el Evangelio, qué chévere. Pero ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo estás? ¿Estás seguro de tu salvación en Cristo? ¿Estás caminando realmente en lo que Dios te dijo que caminara? Y ahí tenemos que chequear. Entonces el simple conocimiento del mensaje de Dios no es suficiente. Yo conozco así, pero no, es ponerlo por obra. Y si somos sus discípulos, le obedecemos y lo seguimos. ¿Ok? Entonces, como los judíos que salieron de Egipto, esa generación también estaba escuchando un mensaje, pero no creyéndolo. Verso 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, y vuelve a citar el Salmo 95:11. No entrarán por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Ve conmigo al verso 3, Hebreos 4. Estamos en el verso 3, escucha bien.
Pero los que hemos creído, ¿cuántos han creído? Dime amén, yo he creído, lo dice la Biblia, lo creo, yo lo creo. Entramos en el reposo. Y luego hace lo opuesto totalmente. Y cita el Salmo, lo que dijo el salmista muchos años atrás con el pueblo de Israel. Por tanto juré en mi ira, ahora no entrarán en mi reposo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, entras en mi reposo, hay acceso si hay fe. Si no hay fe, pues no hay acceso. Yo puedo hacer penitencia, puedo hacer muchas cosas, pero si no lo estoy creyendo, entonces no hay fe realmente y no puedo entrar. Algo muy interesante que dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, escucha bien, o sea, no es que no entran en el reposo porque es que la obra no se hizo completamente, no, la obra estaba hecha. La obra está hecha, la obra de Jesús en la cruz está hecha para que todos entremos al reposo. ¿Cuál es la diferencia entre los que entran y no entran a ese reposo? Es la fe o la incredulidad. ¿Ok? Había un plan formulado aún antes de la fundación del mundo. Lo podemos ver en 1 Pedro 1, 18, 20. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. 1 Pedro 1, 18, 20. O sea, desde antes ya ese sacrificio, ya ese plan estaba hecho para que nosotros entráramos en ese reposo. Vamos al verso 4, te dije que voy un poquito rápido. Verso 4 del capítulo 4. Pero en cierto lugar, dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Dios cesó o descansó de la obra de la creación. ¿Por qué? Porque ya la creación había terminado. Entonces, el reposo para nosotros está hecho, nos está esperando. Porque dice la palabra que Jesús dijo, consumado es, o sea, ya el sacrificio fue hecho por nosotros. Jesús entonces, o el Padre, quise decir, descansó al séptimo día. ¿Por qué? Porque había terminado la obra y entró en reposo. Ahora repite en el verso 5 la última frase del Salmo 95:11. Dice el verso 5, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. O sea, las condiciones tienen que cumplirse para entrar en ese reposo. O sea, qué importante de todo esto, yo quiero que entiendas lo importante de predicar a un Cristo vivo, de predicar el verdadero evangelio. ¿Sabes por qué? Porque podemos tener fe en todo, menos en Cristo. Fe en la iglesia, fe en los hombres de Dios, fe en congregarme, fe, pero en el centro, el que me garantiza mi reposo. ¿Cómo está esa relación con el que garantiza mi reposo, con el que realmente murió por mí y está esperando que yo le crea? ¿Cómo está? Me parece que esto es muy importante para predicarle a la gente, porque a veces decimos, bueno, yo creo que creía, o mira, no sé, me imagino que sí. Y es tan importante para nosotros creer y predicarles a otros la verdad para que vayan al arrepentimiento y entren al reposo. Verso 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de desobediencia, está hablando del pueblo de Israel. Verso 7, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, el Salmo otra vez 95, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. La oportunidad de entrar al reposo sigue abierta, sigue activa. Es una promesa permanente. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que Dios nos dé vida, hasta que estemos en este mundo, podemos entrar al reposo. Tenemos la oportunidad. Verso 8, sigue conmigo. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Ahora, Dios les dijo al pueblo de Israel, no endurezcas tu corazón. Luego en el Salmo, el salmista le dice, hoy, no endurezcas tu corazón hoy. Y se lo está repitiendo en el Nuevo Testamento, hoy. Hay un hoy, siempre hay un hoy. Para ti hay un hoy. Hoy no endurezcas tu corazón. Por eso el que esté firme, cuide que no caiga. Yo hoy reviso mi vida espiritual y digo, ¿cómo estoy? No significa que porque un día me equivoqué, perdí mi salvación.
porque un día ay, me distraje. Entonces, no, la sangre de Cristo, o sea, el Señor ha pagado y no va a permitir que ninguno se pierda. Hay algunos bemoles por ahí que, bueno, hablaremos más adelante, ¿no? El pecado deliberado, blasfemar, ser un hereje, la apostasía, ¿no? Muchas otras cosas. Pero yo cada día, mi responsabilidad es decir, ¿cómo está mi vida espiritual? Señor, estamos bien, yo creo en ti. ¿Cómo está mi fe en Jesucristo? Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, o sea, si el reposo que se hablaba antes, que era la tierra de Canaán, hubiera sido el reposo definitivo, les está hablando al pueblo de Israel, a los hebreos que no se identificaban totalmente con Cristo, y el autor los está tratando de persuadir de que tienes que comprometerte con Cristo totalmente, le está diciendo, si nuestro Josué, el sucesor de Moisés, que es sinónimo de la ley para nosotros, que es lo máximo para nosotros, hubiera dado un reposo permanente, no se tendría que hablar hoy de un reposo, porque fue un reposo terrenal, condicionado, por un tiempo. Verso 8 dice eso, entonces Josué les dio un reposo terrenal, que es la sombra del reposo celestial que solo Cristo nos puede dar. Recuerda que el Antiguo Testamento es la sombra de las cosas del Nuevo Testamento. El reposo terrenal de Israel, de hecho, estuvo sujeto a trabajo, a guerras con enemigos, tenían que enfrentarse. Entonces fue un reposo con cierto grado de dificultades, pero el reposo que Jesucristo nos da es eterno y es sin trabajo, y te lo voy a explicar más adelante. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nuestro reposo está en los lugares celestiales. También se manifiesta en la tierra, pero tenemos un reposo pleno. Y es la ausencia, por supuesto, de cualquier tipo de trabajo para obtenerla. Y eso es lo que el autor les quiere decir. Dejen los sacrificios del Antiguo Testamento y entiende que ya no tienes que trabajar a través del sacrificio para ser salvo. Puedes entrar al reposo. Verso 9. ¿Me estás siguiendo? Espero que me estés siguiendo. Verso 9 del capítulo 4 de Hebreos. Dios te bendiga, Roberto, Claudia, Alcira. Verso 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y es la primera vez que se muestra la palabra griega, que sí es descanso del día de reposo. Descanso. Reposo sabático. ¿Ok? Ocurre aquí en el Nuevo Testamento. Hay un reposo para el pueblo de Dios, donde tú descansas de las obras que hiciste. El Padre descansó de lo que hizo. Verso 10, sígueme para que sigamos armando este rompecabezas. Porque el que ha entrado en su reposo, ¿en el reposo de quién? ¿De Josué? No, en el reposo de Dios. También ha reposado de sus obras. A ver si nos estamos entendiendo. El que entró en el verdadero reposo, también reposa de sus obras. ¿Por qué? Porque ya no tengo que estar trabajando para ser salvo. Tengo que hacer muchas cosas en obediencia a Cristo, sí, pero no como el pueblo de Israel y los hebreos en ese momento. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Por qué? Dios reposó el séptimo día al terminar la creación. Cuando Jesús dijo, consumado es, gloria a Dios, ya no tengo que matar un animal para ser salvo. Entonces el Señor está diciendo, descansas de las obras. Entonces entrar en su reposo significa ya no tener que trabajar. No significa que no vamos a tener buenas obras, pero esas buenas obras no son las que me van a salvar, que es la diferencia. Bueno, entonces la fe sin obra es muerta, obviamente, porque si tengo fe, entonces tengo obras. Pero no es al revés. No es que por mis obras tengo fe. Yo puedo hacer mucho y no tener fe y no alcanzar la gracia de Dios para salvación. Aquí está muy claro. Si tú todavía sientes que tienes que hacer un grado de penitencia para tener el favor de Dios o para que Dios te ame más, pues no estamos en el mensaje de la cruz. Yo quiero que entiendas la gracia de Dios sobre su pueblo. La gracia de Dios nos muestra que entramos en su reposo por la sangre de Jesús. No te lo voy a dejar de repetir nunca. Todo el tiempo te lo voy a decir. Porque el Padre descansó. Vamos a ver un ejemplo. No es lo mismo hablando de obras. Porque dices, no, bueno, no hago obras porque ¿para qué me esfuerzo?
si soy salvo si peco o no. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que yo hago buenas obras porque tengo fe en Dios. Pero diferente sería al revés. Vamos a ver un ejemplo. No es lo mismo que yo sirva a mi esposo y lo trate bien porque tenga miedo a que me va a dejar. No, lo tengo que servir porque es que si no me va a dejar. A que yo le sirva, haga obras de bondad por amor. Entonces en Cristo decía Pablo que era esclavo. Yo soy esclavo por amor a Jesucristo. Ay, pero ¿por qué haces tanto eso? Te obligan. No me obligan. A mí no me obliga nadie a hacer esto. Y esto requiere un gran esfuerzo teniendo 3 muchachos, ¿verdad? Y los que tienen hijos me entenderán. Todo en el camino de Dios requiere un esfuerzo. ¿Me obligan? ¿Creo que esto me va a salvar? No, nada de esto que yo estoy haciendo me puede acercar más a Dios realmente. Es una pasión, es un llamado y es la consecuencia de una fe. Pero el servicio a Dios o la obra no es la que me va a salvar, ni la que me da seguridad de esa salvación. A ver si me estoy explicando. Por eso entramos en reposo. Y Dios nos ha sacado de eso. Aún dentro de la misma iglesia a veces estamos sí, hemos podido pasar por momentos de condenación porque no logramos hacer un ayuno, de, ay, ahora, y Dios no me va a amar. Sí es importante ayunar, sí es todo eso es importante, pero no hay culpa y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y muchas veces, algunas veces el cuerpo de Cristo nos presiona a tal punto que no hay libertad. Y no digo libertad para pecar, sino que en algunos lugares no sientes libertad porque te dicen, si no haces esto, entonces Dios no tienes el favor de Dios. Si no haces esto, no, mira, yo entro en el reposo. Y yo hago lo que hago por el Señor, por obediencia, pero también por amor, porque Él me amó primero. Vamos a seguir. Verso 11 al 13, ya es la tercera vez y la última parte de que se habla del Salmo 95. Este autor habla muchísimo de ese salmo. Y se destaca la responsabilidad que se da a los que han oído la palabra de Dios. Tenemos responsabilidad porque hemos oído. O sea, los que hemos oído tenemos responsabilidad de tener fe y de atesorar esa palabra. Vamos al verso 11. Procuremos pues, o sea, apresúrate, o sea, procura. Eso es para allá, eso no es para mañana. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, que es la principal causa de la caída y de la incredulidad. Ellos desobedecieron por incredulidad. Entonces, ¿cuándo entramos en reposo? Hoy. Cuando yo tengo que tener esa paz y esas... No me apuesto pensando si soy salvo o no. Yo sé, por la sangre de Cristo soy salvo. Estoy en paz contigo, Señor, que es lo más importante. Y como una vez puse en un post, a veces lo único, y no creo que a veces siempre, lo único que necesitas es estar bien con Dios. A veces crees que necesitas muchas otras cosas, pero estar bien con Dios te da reposo, te da calma. Dice, Él está en control. No hay nada, Satanás nada tiene en mí, como decía Jesucristo. No tenía miedo. Satanás nada tiene en mí. ¿Qué puerta tengo abierta? La cierro en el nombre de Jesús. Por aquí el enemigo me va a querer. No, yo la cierro. Y todo el tiempo estamos haciéndonos esa exhortación interna para estar alineados a la palabra de Dios. Verso 12, capítulo 4 de Hebreos. Espero que me sigan. Porque ay Dios mío, esto es lo más hermoso que hay. Y quizás aquí me detenga un poquito más. Porque la palabra de Dios es, léelo conmigo ahí donde estás. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué estudiamos la Biblia? Porque está viva y es eficaz. Porque ella penetra hasta revelar lo que realmente somos. No podemos seguir dudando de la veracidad de la Escritura. Por eso hay una campaña que tenemos, nosotros como Iglesia Levántate y Resplandece, Mugexi, lo dice la Biblia, lo creo. Porque a veces estamos, ay, ¿será que sí? Pero no, pero las traducciones, pero si tienes duda, estudia para que tú veas que aunque hayan variantes entre algunas versiones, todo concuerda. El mensaje del Evangelio es real.
es poderoso, se ha podido verificar aún en la historia. Si te hablo un poquito de la singularidad de la Biblia, sé que conoces algo de esto, pero hoy yo quiero que en el nombre de Jesús toda duda en relación a la Escritura se vaya de tu vida y que tú puedas defender la palabra de Dios diciendo, esto es la verdad, lo dice la Biblia, lo creo, porque esta es la que me va a dar vida y me va a sostener en los peores momentos, y esta es la que me va a dejar entrar en el reposo, y esta es la que me va a sostener. ¿Por qué? Porque está viva. La singularidad de la Biblia, o sea, es un libro único, escrito por más de 40 autores, desde hace más de 4.500 años, en un periodo de tiempo de 1.400 años. 1.400 años se escribió esto que tienes en la mano. ¿Cuántos libros? 66 libros. Los autores de diferentes oficios. 66 libros en 1.400 años escritos por más de 40 autores con diferentes estratos sociales, con diferentes oficios. Uno era médico, el otro era pescador, el otro era carpintero, el otro era de todo lo que te puedas imaginar. Y todos tenían un mismo mensaje de salvación, como si fuera un mismo autor. ¿Quién pudo entonces haber inspirado la escritura con todas estas variantes? Fue escrito además en época de guerra y en época de paz. Y es el libro con mayor influencia en la literatura circundante. O sea, es el libro más importante del mundo, más vendido del mundo. Cleland, que es un historiador, decía que si se acabaron todas las Biblias, se acabaron las Biblias, las quemaron, podríamos reconstruir la Biblia solamente con las referencias que tienen los libros, diferentes libros, en una sola ciudad. O sea, la Biblia es la más mencionada de todos los libros. Impresa en 2.454 lenguas y su contenido está verificado. Entiende que lo dice la Biblia, lo creo, porque es la verdad. Hay pruebas arqueológicas que demuestran, arqueológicas, esas personas que excavan y que pueden ver la historia de las civilizaciones pasadas. Pruebas arqueológicas que muestran que la Torre de Babel sí existió, que el arca de Noé está en el monte Ararat, que los carros del faraón en el Mar Rojo, que el estanque de Betesda es un sitio real. Entonces la arqueología lo certifica, y aún la genética. Si te acuerdas de Mendel, lo habrás estudiado en el colegio por ahí hace como 80 años. Mendel en 1860 descubrió el genoma humano, pero ya en Génesis 4.500 años atrás el Señor hablaba de los genes, del género, del genoma. Entonces decimos, ay, lo inventó. No, bueno, lo descubrió, pero es que ya Dios lo había hecho y la palabra lo registra. En la medicina hace 100 años dejaban que los pacientes se les quitara la sangre por la enfermedad, los desangraban y se morían los pacientes. Y no entendían que en Levítico decía que la vida está en la sangre. Entonces, tantas cosas que te puedo comentar que quizás no es el tema, pero es que es la Biblia y es el pasaje como más hermoso que habla de ella misma. Además ha sido el libro más atacado. Voltaire, que era escritor, filósofo y masón, dijo que cuando él muriera, ese libro, la Biblia, ya no existiría. Y resulta que en la casa donde él vivió es donde está la imprenta de la Biblia más grande del mundo. Porque la gente puede tratar de destruir la palabra, pero permanece para siempre. Y nuestro Dios se va a encargar de que la palabra llegue a nosotros. Aún hay que orar por esos países que están en persecución y no la pueden leer. Mira, tú y yo tenemos la palabra, la podemos buscar en cualquier versión, tenemos libertad para hablar aquí, tenemos que darle gracias a Dios por la libertad que tenemos para predicar la palabra y orar por los países que no tienen esa libertad. La palabra de Dios entonces es viva y eficaz. Vamos a ir desglosando este versículo porque es poderosísimo. Viva, o sea, viva, ella está viva. O sea, está viva. O sea, que yo le doy vida. No, es que ella está viva en sí misma. La palabra de Dios está viva. Ella es la que me da vida a mí, la que me transmite vida a mí y a los demás. Y ella se compara con una semilla que se siembra y germina. Vamos a leerlo en 1 de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hemos sido renacidos. Nosotros tomamos vida cuando la palabra nos llegó.
El Evangelio nos llegó a través de su palabra. Y está viva y permanece para siempre. O sea, que no pasa de moda. No puede morir. No puede ser destruida. Santiago 1:18 dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Tuvimos vida a través de su palabra. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová, acuérdate del comienzo, mira esto, Jehová Dios formó al hombre del polvo y de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Formó, me habla de diseño, elaborar, agarró los materiales y sopló, o sea, entregó vida y fue un ser viviente. Esa misma palabra en la cual Dios sopló vida a nosotros, que mira cómo nos movemos, hablamos, lanzamos corazoncitos, estamos bien vivos. Es la misma palabra que Dios usó para decir, está viva. O sea, la Biblia está viva, cuidado y más que nosotros mismos. Es viva y eficaz. La palabra está viva. Asimismo sopló sobre la escritura su aliento, porque fue inspirada por Dios y Él sopló vida. Todo lo que está en la Biblia tiene la instrucción de Dios y el poder para sostenerte en su verdad. Por eso cuando dejas de escuchar su palabra, ya como que ya nos enfriamos, se nos olvida. Y mientras te metes en la escritura, dime si no te enamoras y empiezas a querer leer más y a escudriñar y te enamoras y buscas una versión y buscas la otra y dices, esto está poderosísimo. El Espíritu Santo dándote vida a través de su palabra. Y está tan viva que tú puedes declararla y toma vida. Necesitamos fe para eso, por supuesto. Así como hemos estado hablando hasta antes, para entrar al reposo necesitamos fe, pues todo requiere de fe. No es cuestión de repetir algo, de dejar la Biblia abierta en un lugar como diciendo, bueno, ahí que ella ministre sola. Necesitamos poner fe en la Escritura para que podamos ver el poder que tiene sobre nosotros. Pero no lo podemos usar como un amuleto. No, ahí la tengo, Porcia. No, eso no se usa Porcia. Esa tiene poder. Y mientras yo la declare con fe y con autoridad, pues las cosas se hacen. Las cosas son según la voluntad de Dios. El profeta Ezequiel, lo pueden leer en el capítulo 37, el Señor lo mandó a ver un poco de huesos secos. ¿Y qué le dijo? Búscate un cirujano, búscate a un esto. No, le dijo, profetiza. Empieza a declarar sobre esos huesos secos, un hueso por aquí, no había tendones, no había nada. Vida sobre los huesos secos. Y dice la Biblia que él empezó a profetizar, o sea, a declarar la palabra. Y dice la palabra, además en 1 de Pedro 1:19, ¿cuál es la palabra profética más segura? La Escritura. La profecía es real, sí existe, por supuesto, pero la más segura es la Escritura. Y a él le decían, profetiza, declara mi palabra, declara mis palabras. Y él empezó a repetir las palabras de Dios. Di lo que yo te estoy diciendo. Y todos los huesos empezaron a juntarse, los tendones, empezó a aparecer carne, piel. Y hubo vida, y hubo resurrección. Tú puedes en tu casa, en tu familia, en tu vida declarar la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Bueno, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré. Aunque pase por las aguas, tú estás conmigo. Tú sabes la vida que hay detrás de esas palabras que salen de la Escritura. Señor, tú terminarás la obra que comenzaste en mí, Señor. No tengo espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Ese versículo a mí me sostuvo y me trajo la libertad que yo no tenía para hablar. Cuando iba a una exposición en la universidad, que no podía hablar delante de la gente, encerrada en el baño, Dios, tú no me has dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. No tuve que ir a 1000 terapias, no tuve que estudiar comunicación social. No, te digo que la palabra de Dios tiene poder para traer libertad. Cuando la crees, la vives y la declaras. Tú levantas tu voz y declaras la palabra. Nada me separará del amor de Dios. Cuando me siento pecador, no me siento amado, declaras la palabra. Nada me separará del amor de Dios. Cuando el día que temo, en ti confío. Por eso yo tengo que aprender la Escritura. No para decir que sé más que los demás, sino para vivirla todos los días. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces en momentos de crisis, yo estoy viendo malas noticias, la gente está toda deprimida y dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Puedes anotar ahí otra promesa que tú declares. Escríbela. ¿Qué palabras declaras sobre tu vida, sobre tu casa, para que los huesos secos
tengan vida, en el nombre de Jesús. Mas tú harás venir sanidad sobre mí y sanarás mis heridas, dice la palabra. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Como estuviste, Señor, con Moisés estarás conmigo y no me dejarás ni me desampararás. Y bueno, aquí podemos seguir declarando la palabra de Dios, pero quiero que entiendas que si está viva en tu boca, se hace realidad. Salmo 119:1, que me encanta este salmo, dice: abatida hasta el polvo está mi alma. ¿Te has sentido así alguna vez? Pues yo sí. Así como hasta el polvo, que estás abatido, cansado, angustiado, preocupado. Vivifícame según tu palabra me trae vida. Alguien ahí escribió: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es, todas esas palabras de Dios se va a cumplir. Vivifícame según tu palabra. ¿Por qué? Porque tu palabra está viva. Ahora, número 2, eficaz. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Mira, es eficaz y es importante que lo hayan puesto ahí, porque una cosa puede estar viva e inmóvil, ¿verdad? Mira, eso se parece a tal familiar, está vivo, pero ahí parece que no. Hay gente que está viva, pero no se mueve, no. La palabra de Dios está viva y es eficaz, o sea, operativa, activa, produce efecto, siempre está obrando. Diga el débil, fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo estoy leyendo. Espectacular. Entonces, cuando alguien predica, suelta algo, no lo puedes ver y no lo puedes detener. Algo que está operando y no vuelve vacía, porque es eficaz, está viva y opera y trabaja. Isaías 55:11, lo conoces, dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Declara la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, actúa, es eficaz. Señor, mis hijos, bueno, yo declaro la palabra de Dios sobre mis hijos, la declaro. Mis hijos te servirán, Señor, van a ser siervos tuyos, Padre, y empiezas a declarar las promesas de Dios sobre ellos. Y a veces, aunque no recordemos la palabra que declaramos, sigue obrando y sigue operando, porque Dios sabe que somos olvidadizos, que somos un desastre, pero es eficaz. Ella continúa su labor y nos sostiene en medio de nuestros propios olvidos. Fíjense algo lindo, Pablo le dice a los ancianos en Éfeso que se queden tranquilos. Ellos estaban preocupados, ¿por qué? Porque no iban a ver más a Pablo. Y mira lo que les dice Pablo, Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificaros y daros herencia con todos los santificados. Le está diciendo Pablo a Éfeso, a los ancianos de Éfeso: aunque yo no esté, está su palabra. Aunque no estén tus líderes, está su palabra. Aunque no esté aquella persona que te discipulaba, está su palabra. Porque a veces Dios quita los bastones que tenemos y nos dice: está mi palabra. Mi palabra te va a sostener hasta el final. Viva, eficaz, cortante. ¿Me están siguiendo, verdad? Estamos en el verso 12 del capítulo 4 de Hebreos. Viva y eficaz y cortante, más cortante que espada de dos filos. La palabra de Dios, mira esta belleza, diagnosticó tu enfermedad. La palabra de Dios diagnostica nuestras enfermedades y el cirujano necesita cortar. Y el cirujano necesita hacer una incisión exacta y precisa en donde tenemos el problema. A veces nos dan un diagnóstico pero no tenemos solución. Cuando Dios nos da un diagnóstico de nuestra enfermedad espiritual, en el alma, en el pensamiento, lo que sea, te está diciendo: esto está mal, pero yo te puedo curar. Yo voy a penetrar con el arma de dos filos, con la espada de dos filos, que es mi palabra, para operar tu corazón. Por eso dice la Biblia: no endurezcas tu corazón. Tú puedes recibir un diagnóstico y no quererte operar. Y esa es la gente que dice: ay, esa palabra estuvo muy dura, eso me dolió demasiado. Bueno, qué chévere, te dolió, ahora déjate operar. Te dolió, chévere, ya pasaste lo peor, ya te dijeron tu verdad. El Señor te dijo: esto, mira, es una orgullosa.
sáname, sáname, córtame y termina de limpiarme. Como el Señor le dijo, bueno, dura esta palabra, ¿se quieren ir ustedes también? Porque el Señor no va a poner las palabras más chiquiticas y cucucú y bonititas para que tú te quedes. El Señor con su palabra confronta, quebranta, pero sana, con un bisturí preciso, con una espada precisa, que va a llegar al lugar correcto y al lugar necesario para sanarte. Entonces su palabra diagnostica tu enfermedad y necesita ser operada por el cirujano. Más que toda espada, es cortante más que toda espada de dos filos. El Salmo 95, sabes que lo hemos hablado en todo el contexto, pues es muy importante. Cuando me habla de dos filos, es muy importante, porque el Salmo 95 es un salmo conocido como aquel que habla de juicio y esperanza a la vez. Habla del reposo y habla del juicio. Juicio y esperanza. Espada de dos filos es la palabra de Dios. La espada de dos filos te va a cortar y te va a decir el juicio que puede venir y también te va a mostrar la esperanza que puede venir según tus decisiones. En todas las iglesias hay creyentes, hay también no creyentes, hay verdaderos convertidos, hay profesantes, personas con un corazón tierno y otros con un corazón endurecido. Y aquí el autor de Hebreos está diciendo, dejen ese corazón duro, porque la palabra de Dios va a cortar. Espada de dos filos, suministra consuelo y también te exhorta. Te alienta, pero también te habla de juicio y de ejecución. Ellos a veces, algunos hebreos, solo aparentaban pertenecer a Cristo. Estaban convencidos intelectualmente, pero realmente no en lo profundo. Por eso el autor cita este concepto precioso de la Escritura. Mira, es espada de dos filos y penetra. O sea que tu carita me puede decir una cosa, pero Dios, que mira los corazones, está viendo que tú no crees, que tú estás dudando. Y no lo hace para juzgarte, te está diciendo, yo conozco tus pensamientos más profundos y te quiero operar y te quiero sanar. La palabra de Dios pone al descubierto la superficialidad de nuestras creencias y de nuestras intenciones falsas. Y es durísimo. Es duro, porque podemos engañar a quien sea tú puedes engañar, menos al Señor. Y a veces a ti mismo te engañas. Dice la palabra que nosotros no te engañes a ti mismo, porque nos decimos tantas mentiras, no, yo soy así, yo soy bondadoso, y a veces no somos, y Dios cuando nos quebranta y nos dice la verdad en lo más profundo del corazón, duele. Pero cuando Dios te diga la verdad, déjate guiar. Dios conoce el corazón del hombre, así como lo dijo Aquino de Gabriel. Dice 1 Samuel 16:7 y lo conoces. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a la grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hebreos 4:12 me está diciendo que la palabra de Dios es viva, es eficaz, y es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo, no hay lugar que puedas esconder de la palabra de Dios. Y Él trata de distinguirlo. El alma, el espíritu. Dios sabe dónde está el problema. A veces nosotros le damos consejería a los demonios y echamos fuera a la carne en el nombre de Jesús. Y no, o sea, a los demonios se le echan fuera en el nombre de Jesús, y a la carne se le aconseja, se le somete, se le da consejería, se le trata, se le da sanidad interior al alma. Pero a veces no sabemos dónde está el problema o la enfermedad, y el Espíritu Santo a través de su palabra nos dice la verdad. Escudriña la Escritura. Ella va a cortar y va a proveer para el alma, para el espíritu, para todo. Lo incluye todo. Necesita ser cortado. Sí, yo necesito ser cortada. Y yo cada vez que leo la Biblia, me corto. Hay cortes chiquitos y hay cortes profundos. Y me encanta que Dios me corte, porque me habla de que me ama y me corrige. Y me corta bonito. No endurezcas tu corazón cada vez que sientas una cortada de parte de Dios, pero necesitas ser cortado. Y ese corte trae equilibrio. Te dice cuando es un problema de falta de oración, o te dice cuando es un problema de orgullo.
porque a veces oramos mucho por cosas, pero lo que tenemos es que ser un poco más humildes para que las cosas cambien. Y Él te dice a través de su palabra dónde está el problema. Los creyentes que son salvos han sido atravesados por la palabra de Dios. Siéntete gozoso si en algún momento te ha cortado. Y si hoy te está cortando, también gloria a Dios, porque somos salvos. El Espíritu Santo nos ministra. Verso 13. Ya vamos a ir aterrizando. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Ay, mamá. Dice la palabra en abiertas, en su significado original, denota como exponer el cuello. Abiertas. Es como si iba a haber un sacrificio, iban a decapitar a alguien. Se trató este término porque, bueno, están hablando de espadas. Entonces están diciendo, se incluye este término porque están hablando de la espada. Está diciendo, todas las cosas son descubiertas, manifiestas en su presencia. Todo está desnudo, todo está, no puedes ocultar nada. Y el castigo y el corte va a venir. Aquel a quien tenemos que darle cuentas. Cada uno es juzgado por la palabra de Dios. Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La misma palabra nos juzga porque es la verdad. Está escrito. Señor, pero ¿por qué tú no cambias tu plan? No, está escrito. Y lo que está escrito se va a cumplir. Y esa misma palabra me juzga y me dice dónde estoy bien y dónde estoy mal. Y además seremos juzgados por el autor de esa palabra. Vamos a los últimos tres versículos, del capítulo 4 de Hebreos, cuando nos habla de Jesús, el gran sumo sacerdote. Fíjense algo, aquí el autor está diciendo, Cristo no solamente es mayor a los ángeles, capítulo 1 de Hebreo y capítulo 2. Cristo no solamente es mayor a Moisés y a Josué, sino que Cristo también es mayor, Hebreos, a Aarón, el sacerdote. Qué bello como Dios no se le escapa nada. Y cuando quiere ministrarnos, nos habla de, porque me imagino, es que como la palabra de Dios penetra, es que sabe lo que estamos pensando. Él sabe todo. Y el Señor le ministraba al autor sabiendo que tenía que irle hablando de cada ídolo que tenía en los corazones de los hebreos. Por eso los toca a todos. A los ángeles, a Moisés, que representa la ley, y a Aarón, que representa el sacerdocio, al cual estaban tan arraigados y que necesitaban ser libres y entender que el sumo sacerdote era Jesucristo. Verso 14. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Pocas veces se habla de los dos nombres, Jesús, el Hijo de Dios, Jesús como un nombre humano, el Hijo de Dios como la parte divina, hablando de la deidad. Jesús, el Hijo de Dios, lo reconozco. Retengamos nuestra profesión. Dice la Biblia entonces en el verso 14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Así como el sumo sacerdote Aarón, o el que estaba de guardia, de turno, porque ellos hacían turno, una vez al año tenían que atravesar o traspasar el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo para hacer expiación por nuestros pecados. Así dice el autor, dice la palabra, que asimismo nuestro gran sumo sacerdote traspasó los cielos. ¿Cuántos? 3. El atrio, lugar santo y lugar santísimo. El cielo, que es la atmósfera, el cielo que vemos, el cielo estelar y lo que es el trono de Dios. Hasta el tercer cielo, dice la Biblia, que fue el Señor. Jesús entró al lugar santísimo, celestial. Y lo más bello es que nos llevó a nosotros. Por eso el autor dice, tenemos un sumo sacerdote que traspasó, vocabulario igual. Mira, yo sé que tú sabes que el sumo sacerdote, el sacerdote, tenía que entrar por esos 3. Bueno,
El sumo sacerdote Jesús traspasó los cielos y nos llevó a nosotros. Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Él nos llevó. Estamos sentados en lugares celestiales reinando con Él. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está nuestra ciudadanía? Dice la Biblia, está en los cielos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto lo hablamos en el capítulo 2, ¿recuerdan? Lo hablamos anteriormente. Hablamos de que Jesucristo puede compadecerse de ti y de mí porque fue tentado en todo. O sea, fue susceptible para ser tentado, pero nunca pecó. Y por eso Él conoce lo que es la tentación y la seducción del pecado. Y si Él venció, nosotros también podemos vencer. Como te he dicho antes, Él no se asusta de lo que piensas, Él no se asusta ni le sorprenden tus pensamientos ni tus cosas, no, Él lo que quiere es ayudar. Él fue tentado a eso y dice, fue tentado en todo. Se registran 3, pero dicen todo. Verso 16. Acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice, acércate confiadamente. Mira, en esa época cualquier mandatario, nadie tenía el acceso directo al trono de ningún mandatario, solamente su nómina de consejeros. Que en esa época te digan, acércate al trono relajado, vale, pasa, dale, vente. No, estamos hablando de reyes, estamos hablando de sacerdotes, estamos hablando de jerarquía. Nadie pasa al trono porque lo pueden matar. Pero aquí el Señor le está diciendo, acércate confiadamente al trono de la gracia. Ay, Señor, que tú eres como grande, es que tú estás como muy santo, es que tú, ay, Señor, y si me ves me consumes. No, acércate confiadamente, porque Él te ama, porque Él te ha perdonado a través de Jesucristo. Porque Él no solamente quiere revelarse como justo, sino quiere revelarse con la gracia que tiene. Como he dicho antes, si solamente lo vemos a Él como un Dios justo, saldríamos corriendo. Pero Él hoy, a través de Jesús, nos muestra su gracia. Y la gracia nos acerca. Por la gracia tú hoy dices, aquí estoy. Mis manos no están muy limpias, Señor, pero yo quiero que tú las limpies. Mi boca no está muy santificada, pero yo quiero, aquí estoy. Ahí donde estás, acércate confiadamente. Por eso les sorprendí a ellos cómo me acerco a Jehová, al Padre, con confianza y a su trono. Nos invita que nos acerquemos libremente. Porque en el arca del pacto, donde se hacía el sacrificio, donde el sacerdote entraba, Dios se sentaba, era la manifestación de Dios en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Ahí en ese trono, era como el trono de Dios, el arca del pacto. Y ahí Él se sentaba, ahí Él estaba, rodeado de los querubines de oro. Y había un estrado de sus pies, también habla en el Salmo. Y fue ahí en el trono de Dios, en el lugar santísimo, donde Jesucristo hizo su sacrificio, porque Él traspasó, y Él entró, y Él rompió el velo, para que nosotros entráramos confiadamente. No tenemos que hacer otra cosa sino decirle, Jesucristo, te necesito. Dios, te amo, y a través de Jesús yo me acerco a ti. Porque desde ese trono destila la gracia. No lo veas de lejos, porque Dios no te quiere ver de lejos. Por algo mandó al Consolador, al Paracleto, que significa el que está cerca. Si no nos hubiera mandado por allá algo lejos, no, su mismo significado nos dice que Él está cerca para ti. Hoy Él está cerca para ti. Y por eso, cuando Jesús hizo eso, se hizo popular el saludo, gracia a vosotros. Porque ya del trono de la gracia corría misericordia, y corría la ayuda, y corría la gracia para el oportuno socorro. ¿Será que me tengo que acercar al trono de la gracia solo para pedir perdón? ¿Solo para comprometerme con Dios? ¿Solo para adorarle? ¿Solo para esas cosas muy santas? Dice que no. Hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabes? Socorro es pedir auxilio.
Es cuando, Señor, no sé ni cómo acercarme, pero aquí estoy, me siento mal. Aquí estoy, tengo este problema. Y Dios te va a ir llevando a cómo orar y cómo el Espíritu Santo te va a hacer renunciar a lo que tengas que renunciar, perdonar a quienes tengas que perdonar, pero no te condenes. Dice el Señor, si yo no te condeno, ¿por qué te condenas? Vamos a orar, ahí donde estás. Vamos a entrar al trono de la gracia de nuestro Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy hemos entendido esta palabra. Hemos entendido que tu palabra está viva, es eficaz, es más cortante que espada de doble filo y hoy nos ha cortado para decirnos, Señor, lo que necesitamos cambiar, pero también para decirnos que podemos entrar libremente al trono de tu gracia. Hoy podemos entrar, hoy, Señor, a través de tu sacrificio, podemos entrar al reposo. Podemos recibir de ti gracia para el oportuno socorro. Hoy te pido en el nombre de Jesús que puedas ministrar a las personas que se sienten en auxilio, que necesitan tu socorro, que hoy lloran y necesitan que tú hagas una obra grande en sus vidas, que puedan declarar la palabra que sale de tu boca y sea hecha, porque tú lo has dicho, Señor. Tus palabras son verdad. Declaro sobre ellos fortaleza, libertad, entendimiento en tu escritura, que los hará más fuertes, Señor. En el día que temo, en ti he confiado, Señor. Y cuando me siento desfallecido en mi alma, vivifícame según tu palabra. Vivifica a tu pueblo hoy, Señor. Y que salgamos cada día más enamorados de ti y de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así de sencillo te dejo para que tú sigas orando, para que tú sigas adorando al Señor, porque ya nos van a botar aquí de Instagram. Dios los bendiga a todos. Un gusto estar con ustedes. Puedes incluirte en algún grupo, ya sea WhatsApp o Telegram. Me puedes escribir al privado para mandarte el link y puedas los días lunes recibir los resúmenes de cada capítulo.